¿Qué tal? Buenos días. En este lunes 27 de enero, bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. En las últimas décadas, la economía salvadoreña mantiene un crecimiento económico que ronda el 2% del Producto Interno Bruto. Un problema que trae consecuencias como escasa generación de empleo, baja renta per cápita y disminución de los ingresos fiscales. Entre las causas conocidas de este bajo desempeño en la economía está la baja inversión pública y privada, la falta de competitividad, la inseguridad y la falta de una apuesta clara a la educación. Por eso es importante preguntarnos en qué aspectos concretos debe enfocarse el gobierno actual para mejorar la economía. ¿Existe realmente un plan integral que permita romper con el bajo crecimiento económico? ¿Se van a materializar este año las intenciones de mayor inversión? Hace unos días el gobierno lanzó un plan de despegue económico del que no se conoce en detalle, un documento que estaría listo a juicio del gobierno en 6 meses y con el que se pretende mejorar las condiciones económicas del país. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Y para hablar de estos temas que ya poníamos en contexto, damos la bienvenida al economista Ana Iris Martínez, que está con nosotros en el estudio, y también al doctor Héctor Dada Iresi. Ana Iris, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación, Wendy. Un saludo y un gusto estar con el doctor Héctor Dada en esta mañana. Doctor, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto. Buenos días, Wendy. Buenos días, Ana Iris, que hemos compartido varias veces opiniones sobre estos temas, y un saludo a su audiencia, que espero que tengan la paciencia de escucharnos. Por supuesto que sí. Vamos a poner en contexto lo que vamos a hablar esta mañana y vamos a ver una nota que ha realizado Teleprensa sobre este tema, sobre todo el del plan de despegue económico que anunció recientemente el gobierno. El gobierno quiere corregir su principal debilidad, que según los salvadoreños es la falta de oportunidades laborales. Por ello, el presidente lanzó un plan enfocado en abrir fuentes de empleo. La agricultura, si bien de acuerdo a las cifras macroeconómicas, no va a ser un detonante de cifras macroeconómicas, no lo va a hacer por más que esfuerzo que hagas, porque no estamos en un mundo preindustrializado. Pero es generador de empleo rápido para mucha gente, y sobre todo en las zonas más pobres. También el Ejecutivo le apuesta al sector pesquero. Entonces, ahí probablemente el potencial más grande que tenemos. Totalmente. Porque ya no es que vamos a crear una economía nueva. Ya está ahí, ya están las empresas o las microempresas, ya están los trabajadores, ya están colocados, ya tienen clientes, tienen proveedores, tienen una cadena de distribución, ya están ahí. Exactamente. Solo tenemos que formalizarlos. La construcción de viviendas es otra de las áreas en las que el presidente ha puesto la mirada. ¿Se pueden imaginar el boom económico que significaría la construcción de 500,000, medio millón de viviendas? O sea, dejemos la parte social, que es la más importante, que es lo que está viendo Michelle en el Ministerio de Vivienda. Vamos a la parte económica, la construcción de 500,000 de viviendas. Otro rubro con el que quiere cambiar la perspectiva económica es el de telecomunicaciones, para mejorar la conectividad en la región centroamericana. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. Bien, ahí teníamos este anuncio que se hizo hace algunas semanas del plan de despegue económico, del que por el momento, como lo decía al inicio, no se conocen detalles de este plan, pero sí es importante hacer un análisis del tipo de economía que tenemos, del desempeño del 2019 y cuáles son las proyecciones para este año y aquellos aspectos puntuales en los que el gobierno debería enfocarse para poder crecer más. ¿Por qué crecemos tan poco? Es una pregunta que la venimos haciendo desde hace mucho tiempo, administración tras administración. Yo creo que es importante hacer una evaluación, Ana Iris, sobre este punto. ¿Cómo evalúa primero el desempeño que ha tenido la economía y el rumbo que podría tener en este año? ¿Vamos a tener un comportamiento, un desempeño similar a lo del 2019 con una proyección de 2.3%, por ejemplo? Sí, bueno, Wendy, esa pregunta, como bien dices, es la pregunta que durante los últimos 30 años creo que diversos economistas han planteado, ¿no? ¿Qué pasa con el crecimiento económico en El Salvador? Porque hemos tenido históricamente un bajo crecimiento que es estructural y creo que
parte de ese bajo crecimiento también es la manera en que se fue configurando y estructurando el modelo de desarrollo de ese crecimiento. Es decir, una apuesta hacia sectores de poco valor agregado, es decir, hubo una estrategia de desmantelamiento del aparato productivo del país, con una apuesta hacia sectores como vinculados más al comercio, es decir, cuando El Salvador decide abrir su economía al mercado internacional, lo hace en condiciones que no eran favorables, que no estábamos en condiciones para insertarnos. Eso generó pues un impacto profundo en el sector agropecuario, que es uno de los sectores que más empleo generaba en el país, donde más se tenía población ocupada. Hubo un impacto muy fuerte del sector agrícola, el sector de la industria, que tampoco ha sido, digamos, uno de los sectores más pujantes, pero ciertamente la industria que se venía desarrollando también sufrió impactos. La pérdida de competitividad frente a actores a nivel internacional que podían competir con bajos precios, bajos salarios, pues también afectaba a la economía. Es también una economía muy dependiente a los factores externos. Sin duda, las remesas siguen siendo uno de los factores determinantes de la estabilidad y de la estabilidad de muchas de las variables macroeconómicas en el país. Representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto, las remesas el año pasado, y eso es un factor que nos hace diferente del resto de Centroamérica. Hay una dependencia importante hacia esos factores, hacia la economía, lo que sucede en la economía de Estados Unidos. Tener prácticamente un tercio de la población viviendo en Estados Unidos también te genera una dependencia importante. Y hay un factor que no se mencionaba en la introducción, pero que en el caso de El Salvador es bastante determinante, es que es un modelo que ha venido generando desigualdad económica y concentración económica de la riqueza. Oxfam ha venido señalando en los últimos años que este es un factor que afecta el crecimiento económico, no solo acá en El Salvador, en el mundo entero. En nuestro informe reciente que presentamos la semana pasada en el Foro Económico Mundial de Davos, se señalaba nuevamente que uno de los factores que amenaza la estabilidad económica en el mundo es los niveles intolerables, de desigualdad económica y de concentración de la riqueza. El 1% de la población más rica concentra mayor riqueza que el resto del mundo, que el resto de la población. Y bajo esas circunstancias, pues tampoco hay capacidad para poder generar realmente una distribución que permita un impacto en la economía. Entonces, yo diría que uno de los factores que la economía salvadoreña debe de corregir es un modelo que está generando desigualdad, concentración de la riqueza. Crecemos poco, 2.3%, pero ese crecimiento que se genera va a parar a manos de muy pocas personas. Mientras que el resto de la población, un 50%, pues sobrevive todavía con niveles de ingresos muy bajos que no permiten condiciones de vida. Más adelante, ese es uno de los temas centrales que un plan de despegue económico debe de apuntalar. Más adelante vamos a centrarnos un poco en esa parte, Ana Iris, porque es importante conocer, por ejemplo, qué medidas debe establecer el país para poder reducir esa desigualdad y que ese crecimiento también se traduzca en una mejor calidad de vida para las personas. Pero me gustaría que viéramos también una publicación del Banco Mundial donde tiene la estimación de que la economía salvadoreña creció 2.4% en 2019. Para este año el Banco Mundial estima que la economía salvadoreña tendrá un crecimiento del 2.5%, una proyección que coincide con lo que ha hecho el Banco Central de Reserva y con la que se tomó como base para la elaboración del presupuesto del Estado. Esta proyección de crecimiento es un poco mayor a lo que calcula la CEPAL, por ejemplo. Ahí tenemos evolución de la economía en 10 años y podemos, estos datos nos dicen lo que hemos estado conversando al inicio, que el rendimiento, el desempeño económico del país ha sido un poco arriba del 2%, salvo en 2011, que la economía creció 3.8%. Habría que ver qué factores explican este mayor crecimiento, doctor, pero según lo que estamos observando del desempeño económico que ha tenido 2019 y lo que podemos esperar en 2020, las proyecciones para 2021 y 2022 en cuanto a la economía son prácticamente similares. Eso es bastante preocupante, ¿no? Solo déjeme comenzar por otra cosa. Usted habló de la presentación del plan de gobierno en materia económica del presidente Bukele.
y estaba recordando a la señora Angela Merkel, la canciller de Alemania, o sea, la primer ministro de Alemania en términos de las democracias parlamentarias. Ella decía que una persona que tiene a su cargo el gobierno no debe quejarse del pasado, porque se supone que ya lo conocía cuando lanzó su candidatura y que sabía cómo iba a enfrentar los retos que la herencia que le dejaba el gobierno anterior le presenta. Aquí es en enero, o sea, 7 meses y algo y unos días de gobierno, que el presidente nos dice que en 6 meses va a tener un plan de gobierno. Y las líneas que dijo son líneas que no nos dicen nada. O sea, ¿qué pasaría si se construyen 500,000 casas? Sí, va a dar mucho trabajo, pero no va a generar estructura productiva. Y hablamos de un empleo temporal, ¿no? Toda la construcción tiene un empleo temporal. Entonces sí, me parece que hay que tener presente eso, y es curioso que el plan Cuscatlán, que realmente no es un plan, es una colección de planes sectoriales sin una coherencia de su viabilidad en conjunto, pero que hay ideas interesantes, nunca es tomado en cuenta en las declaraciones sobre la labor del gobierno, ya cuando han asumido, salvo, por cierto, el presidente de CONAMIP. Usted presentó la tasa de crecimiento del 2009 para hoy, y si usted la presenta del 96 para hoy, va a tener lo mismo o más bajo crecimiento. Lo que quiere decir es que tenemos ya 25 años, un cuarto de siglo, que se dice fácil, pero es tremendo para la calidad de vida de la gente, de que tenemos un lento crecimiento. Es más, los organismos internacionales dicen que nuestra economía tiene un crecimiento potencial, que es el crecimiento que la economía, de acuerdo a su estructura económica y a las apuestas estratégicas, a su productividad, etcétera, puede tener en el largo plazo, es de 2%. Quiere decir que estamos creciendo más aceleradamente. Estamos creciendo poco, pero estamos creciendo más aceleradamente que el potencial de nuestra estructura económica. Eso hay que tenerlo presente, porque eso significa que no es un problema de simple decir, es que hoy como me tiene confianza la empresa privada, porque antes no le tenía confianza al FMLN, entonces aquí va a llover la inversión y vamos a comenzar a crecer. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasaba lo mismo con los gobiernos de Arena cuando era un gobierno de empresarios, por empresarios y para empresarios, que no invertían y no crecía la economía? Lo que quiero decir es que esa cifra que usted ha dado y la continuidad del bajo crecimiento, a un economista y a un político también le debería dar esa sensación, y el presidente es un político, ¿verdad? Es que hay un problema estructural que hay que romper. ¿Por qué no crecemos? Porque tenemos problemas estructurales que son contrarios al crecimiento. Algunos derivados de las apuestas que Ana Iris ha señalado claramente, se apostó a competir en el mercado internacional con bajos salarios, lo que significa competir en el mercado internacional con baja productividad. Y por eso es que se puso el acento en la maquila, se destruyó la industria tradicional del país, una buena parte, no toda, evidentemente, y se apostó a la maquila, que nos aseguraba el ministro de Hacienda de esa época que iba a producir 500,000 empleos
en corto plazo, ¿verdad? Y resulta que terminamos en 100,000 empleos y ahí está estable ya por mucho tiempo. Entonces, y en el fondo aquí tenemos un problema básico que hay que encarar, que las visiones económicas que se enfrentaban en el pasado están agotadas. El neoliberalismo, ya muy poca gente discute que se agotó, ¿verdad? Es más, hay que decir que las mismas instituciones, que son los 3 grandes organismos financieros internacionales que actúan aquí, hoy están hablando de la desigualdad cuando, me acuerdo cuando yo trabajaba en la CEPAL en los 80, cuando uno decía, ¿y la desigualdad? Le decían, no, es que estamos hablando de economía, no de política, y la desigualdad es un problema político. Y hoy resulta que la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional dice que el principal problema del mundo es la desigualdad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el mismo modelo que nos impusieron está agotado. Pero también las posturas alternativas que se planteaban en ese momento aquí en el país, sobre todo una visión de socialismo revolucionario, tampoco tiene viabilidad. El mundo está discutiendo ahora cómo reformar el capitalismo de manera de generar una economía más solidaria, y es divertido ver, por ejemplo, economistas judíos participando ahora en el grupo económico con el que trabaja el Papa Francisco, ¿verdad? Porque están de acuerdo con las visiones económicas del Papa. Hay un debate internacional que todavía no nos ha calado aquí, y que los que lo tratamos de plantear nos quedamos hablando en el desierto. Aquí estamos 2 personas que estamos en esa pelea, pero... Doctor, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar rápidamente con más de esta entrevista. Son las 6 de la mañana con 52 minutos y estamos en las redes sociales para que prepare sus preguntas, comentarios, reacciones sobre lo que estamos conversando esta mañana, desempeño económico y proyecciones 2020. Estamos en Twitter, República 33 TV, en WhatsApp 7318-7627, en Facebook, República TV 33 y también en la página web www.canal33.tv. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana hablando de economía en el estudio. Está con nosotros el doctor Héctor Dada Iresi, la economista Ana Iris Martínez, y para sumarse a esta entrevista también tenemos enlace vía Skype con Jonathan Mencos hasta Guatemala en las oficinas del ICEFI. Jonathan, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy buenos días. Un gran gusto estar con ustedes y participar en esta conversación. Jonathan, en la primera parte de esta entrevista se ha concluido o se ha hecho un análisis a juicio de nuestros invitados que el problema de la economía es un problema estructural y se requieren medidas un tanto más integrales para poder elevar el crecimiento, mejorar el empleo, la inversión pública y la privada. ¿Cuál identifica ustedes que son estas medidas en concreto que debe ponerle atención el gobierno para poder crecer económicamente, pero que ese crecimiento también se traduzca en una igualdad? Sí, bueno, nosotros en el ICEFI comprendemos que el reto es un cambio estructural en el modelo económico y social. Planteamos 3 pilares que son los que utilizamos en toda Centroamérica para evaluar lo que sucede en estos países. El primer pilar es la búsqueda de un crecimiento económico que sea sostenido y sostenible. Eso quiere decir que dependa de factores que los estados puedan manejar. Hoy el modelo económico está vinculado con variables internacionales de las cuales los gobiernos no dependen, ¿verdad? Solo son tomadores de las decisiones que alguien más hace. Eso quiere decir que
En el caso de El Salvador, la mejora del empleo debería depender de factores internos, puede ser vinculados a la mejora de la infraestructura económica y social, la construcción de carreteras, escuelas, centros de salud, caminos rurales, pero también hay un factor en el crecimiento de mediano y largo plazo que hay que tomar en cuenta: la educación, el bienestar social, la salud, la lucha contra la pobreza generan condiciones para un crecimiento económico endógeno mayor y, por supuesto, un mejor crecimiento económico y una mayor gobernabilidad en el mediano plazo. Ahí vamos al segundo pilar, que tiene que ver con la construcción de la igualdad. No puede ser que en pleno siglo XXI un país tenga 2 millones de habitantes en condiciones de pobreza y que estos habitantes solo tengan como salida de esa pobreza tener que emigrar hacia Estados Unidos, hacia otras latitudes. La construcción de la igualdad debe ser un elemento vital para la posibilidad de cambiar el modelo económico actual. Y el tercer pilar es el Estado efectivo. No se puede avanzar hacia un mejor crecimiento económico mientras el Estado no tenga capacidades de planificación de mediano y largo plazo, capacidades de generar certidumbre en toda la población de que algo se está haciendo con el poder público para poder responder a los desafíos nacionales. El otro elemento del Estado efectivo tiene que ver con un Estado que rinda cuentas, que sea transparente. Y el tercero, que nosotros vemos como vital, tiene que ver con una reforma fiscal. Ningún Estado puede desarrollarse bien con una política fiscal que está hecha para sobrevivir y no para el desarrollo. Y en ese sentido hay muchas coincidencias en el plan, en los ofrecimientos del gobierno que está avanzando en este momento en El Salvador. Dentro del plan Cuscatlán nosotros encontramos muchas coincidencias: elevar el gasto público, mejorar la infraestructura, hacer cambios en materia tributaria, mejoras también en lo fiscal. Y hay algo muy importante que nosotros reconocemos: el plan Cuscatlán no olvida la necesidad de un pacto fiscal, porque esto necesita una discusión política amplia, madura y con una mirada de mediano y largo plazo. Sobre este punto, Jonathan, al revisar el presupuesto, a ver el nivel de la deuda que se tiene también, de la deuda pública, usted puede observar en estos 8 meses de gestión que el gobierno va en una ruta, digamos, importante para poder lograr una sostenibilidad fiscal realmente como se requiere en el país. Sí, bueno, no, en realidad El Salvador es el país de Centroamérica con la mayor deuda pública, está superando el 60% de equivalente al Producto Interno Bruto. Esto pone un enorme reto porque el país no puede salir adelante si no recauda más, si no tiene más ingresos públicos que permitan disminuir la presión que la deuda pública hace en los presupuestos. Hay un reto de una discusión también estructural de la política fiscal que pasa por incrementar los ingresos públicos, pero también pasa por revisar el gasto público, mejorar ese gasto público y también elevarlo en algunos sectores como pueden ser educación, salud y también la lucha contra la pobreza. Y finalmente hay que hacer una revisión de la política de endeudamiento para intentar cambiar las presiones actuales que tiene la deuda. Esto tiene que ver con los plazos de vencimiento, con el tipo de endeudamiento que se está haciendo y la búsqueda de mejores condiciones de una deuda pública que pueda pagarse en el largo plazo y que no presione tanto los presupuestos actuales. Pero eso requiere una reforma fiscal integral, no únicamente algunas medidas de política fiscal, que son las que se están intentando tomar en estos tiempos, pero nosotros desde ICEFI sí reiteramos que el tamaño del problema no puede ser solucionado simple y sencillamente con reducciones de gasto en el presupuesto o con pequeños incrementos por el lado del ingreso. Jonathan, en pantalla teníamos el comportamiento de la deuda pública y que podemos observar, por ejemplo, desde el 2010 al 2019 y cómo esto cada año ha ido incrementando. ¿Cuáles serían las medidas concretas que el gobierno debería implementar para colocar la deuda en trayectoria descendente? Y aquí también es importante analizar el tema de las pensiones. Las pensiones hacen una presión bastante importante sobre la deuda pública, alrededor de 20 puntos.
Así es. Bueno, se necesita reestructurar la deuda pública, intentar que los plazos que se están venciendo en estos años se puedan trasladar a plazos mucho más largos. También toca revisar la estrategia de las tasas de interés con las que el Estado se está endeudando. Ya veíamos que hay tasas sumamente altas en condiciones de mercado financiero local que va a tocar revisar e intentar también cambiar, encontrar socios en el exterior que puedan financiar deudas que tengan periodos de gracia más amplios y obviamente también formatos de pago que no asfixien las finanzas públicas. Por lo regular suelen ser las instituciones financieras internacionales, la banca internacional, la que logra proponerle esto a los estados. Y esto tiene que estar de la mano, por cierto, para poder bajar las tasas de interés, que son una representación del riesgo que asumen los bancos o las entidades al prestar a un estado. Creo que la mayor certidumbre que puede dar El Salvador es tener un horizonte fiscal muy concreto. Y eso tiene que ver con el incremento de ingresos, por el lado de la lucha contra los flujos ilícitos, la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos, y una revisión exhaustiva y madura de los privilegios fiscales. Hay una ley que está propuesta en el Plan Cuscatlán que tiene que salir adelante. Solo la certidumbre sobre el futuro fiscal del país puede abaratar el costo de la deuda pública y con ello empezar a dar más margen de maniobra para hacer otras políticas públicas. Jonathan, para concluir sobre el plan de despegue económico, que no se conoce nada hasta el momento, se ha anunciado que va a estar listo en 6 meses, no hay información, si bien se han dado algunas luces sobre este proyecto donde dice que va a haber una apuesta a la educación, a la agricultura, a la parte tecnológica, pero al revisar, por ejemplo, a la luz del presupuesto de este año, nos damos cuenta que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene una disminución del 6% con respecto a 2019 y educación tiene un incremento, pero un incremento que es muy bajo con respecto a 2019. Hablamos de un 3.7% del Producto Interno Bruto, un porcentaje similar. A su juicio, aparte de lo que ya nos ha expuesto esta mañana, ¿qué elementos debería de contener este plan de despegue económico para que el país logre crecer a tasas arriba del 3% del Producto Interno Bruto? Bueno, nosotros consideramos desde ICEFI que el enorme reto del país en materia de desarrollo y de bienestar se puede concentrar en un plan que permita el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo, de la Agenda Internacional de Desarrollo, los ODS al 2030 en particular. En unas estimaciones que hemos hecho y que en el mes de mayo vamos a llegar a exponer a El Salvador, encontramos que la mejor manera de aumentar el crecimiento económico y el bienestar es a través del cumplimiento de las metas de ODS en materia de educación, que significaría el aumento de la cobertura y de la calidad educativa, la erradicación de la pobreza extrema en el país y la disminución de la pobreza general, la cobertura del 100% de agua y saneamiento y la mejora también en términos de energía, el cambio energético, pero también la universalización de esa cobertura y finalmente una mejora en la infraestructura económica. Si el país trazara una agenda para el cumplimiento de los ODS en 2030, tendría que estar incrementando su gasto social en alrededor de 3% del PIB y 2% en inversión de infraestructura económica y social. Se tienen que encontrar los espacios fiscales para ese financiamiento. Ya decía yo, la agenda de mejora en los recursos a través de eliminación de privilegios fiscales, mejora de la productividad de los impuestos actuales, del ISR, del IVA, y un mejor manejo de la deuda. Si se lograra hacer esta agenda y se concretara, el país podría estar creciendo del 2% en promedio anual a cerca de 3.3% y podría estar generando un poco más de 100,000 empleos a lo largo del tiempo. Es decir, cumplir esta agenda daría mucha gobernabilidad al país y significaría un respiro para los problemas que hoy enfrentan las grandes mayorías de la población que buscan empleo, que necesitan salud, educación, seguridad.
Perfecto, Jonathan. Muchas gracias por su intervención esta mañana. Le agradezco mucho por su tiempo. Saludo a ustedes y todo nuestro afecto. Saludos, muchas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con nuestros invitados en el estudio. Bien, estamos de regreso esta mañana, 7:11 en el estudio. La economista Ana Iris Martínez y el doctor Héctor Dada Iresi. Teníamos ahí las declaraciones que nos daba Jonathan Mencos del ICEFI desde Guatemala y en síntesis, Ana Iris, él hablaba también de la necesidad de reestructurar el tema fiscal, por ejemplo, una reforma en la que tanto el ICEFI ha venido insistiendo en los últimos años, pero también hablaba de aspectos puntuales en los que El Salvador podría mejorar económicamente, cumplimiento de los ODS con un enfoque en la educación, reducción de la pobreza extrema sobre todo, y la apuesta a la infraestructura económica. ¿Qué elementos sobre estos adicionales agregaría usted para que el país pueda crecer y si realmente en este gobierno se ve una apuesta real en la parte social? Sí. Bueno, yo coincidimos totalmente con el planteamiento del ICEFI. Es necesario, si realmente se quiere no solamente un objetivo de crecimiento económico por sí mismo, lo que buscamos es un crecimiento económico para generar mayor bienestar, para mejorar la calidad de vida de la población, para eso se busca crecer. Entonces, evidentemente, El Salvador necesita apostarle a una política fiscal mucho más progresiva. Eso implica un cambio no solamente con un objetivo de llegar a una sostenibilidad fiscal o llegar a un déficit fiscal cero, va más allá de eso, requiere cambiar la estructura tributaria que en este momento es una estructura bastante regresiva, es decir, quienes más están cargando con el sostenimiento del Estado, de las finanzas, es la población a través de los impuestos indirectos, principalmente el IVA que todos y todas pagamos. Es decir, hay todavía medidas importantes que un plan de despegue económico, si quiere considerar el tema de generar más ingresos al Estado, debe considerar el combate a la evasión y a la elusión fiscal, los privilegios fiscales que ya bien apuntaba también ICEFI. Es importante una revisión, sobre todo porque estos incentivos fiscales se dan a sectores económicos con el objetivo de que puedan generar crecimiento económico y empleo, pero no ha habido tampoco una evaluación de cuáles son los costos y si realmente esos objetivos se están cumpliendo. ¿Nunca se ha evaluado, por ejemplo, las zonas el tema de los económicas? incentivos? ¿Estos realmente están dando los resultados esperados? No se han evaluado y los estudios que se han hecho, entiendo que desde el Ministerio de Medio Ambiente se han hecho evaluaciones costo-beneficio, pero no ha habido como un debate público sobre realmente si esos estudios están reflejando la realidad. Tenemos las zonas francas con un periodo de beneficios que va de 25 hasta 30 años y son los sectores donde más, digamos, hay denuncias acerca de la violación a derechos laborales, principalmente hacia las mujeres. El tema ambiental debe de ser un elemento que quizás hay que agregar también a esa apuesta de despegue. El Salvador, de acuerdo a Naciones Unidas, cerca del 89% de su territorio, es decir, casi todo el territorio nacional es vulnerable a efectos de cambio climático. Entonces, tenemos que considerar este elemento en cualquier plan de desarrollo que tenga el país. Es decir, no podemos pensar una estrategia de desarrollo sustentado en un mayor extractivismo, por ejemplo, o en megaproyectos que pueden tener impacto en las zonas de recarga hídrica, cuando sabemos que uno de los problemas centrales que tiene no solamente el Gran San Salvador, sino a nivel nacional, es el agua. Entonces, una política, aunque sea una política de despegue económico, debe de considerar el agua no porque el agua sea mercancía, sino porque el agua, sus diferentes usos, también tiene un uso hacia el sector industrial, hacia el sector empresarial, que sin un marco regulatorio pues encontramos disputas muy fuertes entre la población
que busca consumir agua con estos sectores. Ana Iris, sobre este punto del agua y el medio ambiente, el hecho de que esta cartera tenga una disminución para este año con respecto a 2019, que hay que decirlo, ya tenía un presupuesto bastante exiguo. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué dice eso el gobierno? El presupuesto lo que refleja, y creo que ahí hay bastante coincidencia, refleja prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del Estado? Y las carteras que tienen una mayor reducción para este año fueron medio ambiente en primer lugar, agricultura, turismo, Ministerio de Economía, es decir, todas aquellas carteras que tienen una apuesta o que dentro de sus objetivos son contribuir a impulsar el desarrollo económico y que este desarrollo sea sustentable. Entonces creo que una reducción en estas carteras pues nos dice una tendencia, ¿no? ¿Cuál es la prioridad que se va a tener para este año? Creo que con la actual situación, no solamente por el tema de agua, sino por el tema de vulnerabilidad en la que ya vive el país, es decir, un terremoto o una tormenta o la sequía que nos afectó en los últimos 5 años, ha dejado en sectores del oriente del país no solamente con daños en sus cultivos, sino con una pérdida completa de sus medios de vida, y ese es un factor que hace que la población decida, por ejemplo, migrar o desplazarse. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay muchos factores que tienen que ver con una apuesta de desarrollo económico. No puede ser el crecimiento económico el único objetivo de una apuesta de desarrollo del país. Necesitamos pensar en un abordaje integral que tiene que ver con esos objetivos y cómo lo vamos a financiar. Y ahí el tema de la política fiscal es clave. Ya ICEFI lo mencionaba, pero CEPAL también decía se requiere al menos una carga tributaria del 20% anual para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible como mínimo. El doctor sabe que en Europa pues las cargas llegan 40%, hasta 50%, y son los que tienen los sistemas de educación, de protección social, de salud, transporte público más fuerte, porque la apuesta no es solo crecimiento económico, la apuesta es bienestar y mejorar la calidad de vida, y eso tiene un impacto también en la democracia y en el sentimiento que tiene la ciudadanía de que un Estado responde a sus necesidades. Y en América Latina, El Salvador no es el único caso. Cada vez que la encuesta del Latinobarómetro presenta qué piensan los ciudadanos hacia quienes se gobierna, 80-85% de la población en América Latina, incluyendo El Salvador, piensa que se gobierna para unos pocos. Entonces, hay que cambiar eso, y está relacionado lo económico con lo político, con lo social. Si no vemos que hay una interdependencia entre eso, no vamos a tener un plan que sea realmente efectivo. Doctor, si bien 8 meses de gobierno es un tiempo muy corto para medir el impacto de estas decisiones económicas, pero sí nos da luces importantes para poder ir conociendo hacia dónde va esta administración en materia económica. ¿Cuál es el rumbo que usted ve sobre esto? Mire, hay cosas que uno ya ve desde el principio. La eliminación de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia significa una orientación bastante clara. O sea, es negar que el gobierno tiene la obligación de definir las estrategias básicas de desarrollo del país, no solo desarrollo económico, sino de desarrollo en general. Hay que recordar, el doctor Calderón Sol, cuando era presidente, eliminó el Ministerio de Planificación que había entonces, diciendo que el mercado es el que determinaba las prioridades. Pero ya el presidente Flores tuvo que crear la Secretaría Técnica como sustituto del Ministerio de Planificación, porque se comprobó la necesidad de tener un lugar donde se programara toda la actividad del Estado. O sea, que hay una visión que privilegia la improvisación, la no planificación, y el mismo discurso sobre despegue económico del presidente lo muestra. ¿Qué pasaría si se construyen 500,000 casas? Dice él. Pues sí pasaría, que va a haber un montón de trabajo para los trabajadores, ¿verdad?
y cero construcción de aparato productivo en el país. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Uno ha descubierto más las carencias de este gobierno que sus realidades. Además, la falta de acceso a información real del gobierno es el gobierno más presente en redes sociales que hemos tenido y que menos informa, ¿verdad? Todo es secreto, el plan de seguridad es secreto, el plan de salud es secreto, los acuerdos internacionales son secretos, todo es secreto. No se conoce, ¿verdad? Hay que estar peleando para que dé una simple información. Hasta las estadísticas de los retornados le fueron negadas a una investigadora, una señora investigadora en problemas de migración. Y uno dice, ¿y por qué, verdad? ¿Qué sentido tiene negar esa información? Pero sí, como usted dice, uno ya nota que hay la repetición de esos eslogans que se mostraron vacíos, de que el mercado es el que termina determinando, poner el acento en la construcción o decir eslogan como que se necesita inversión. Cualquier economía, cualquier modelo económico requiere inversión, ¿verdad? El problema es qué tipo de inversión, cómo se estimula la inversión. Eso no lo sabemos. Y hay que decir, al final, la decisión sobre qué hacer en economía es una decisión política, en el buen sentido de la palabra política, que no me refiero a política partidaria. O sea, es una decisión de cómo se maneja lo público en beneficio de quién. Y eso no lo tenemos claro. ¿Cuál es la visión de país que quiere construir? Uno lo tenía claro en Arena, ¿verdad? Ellos creían que concentrando el ingreso se iba a generar inversión, esta inversión iba a generar salarios y en la medida de que la economía se desarrollaba, los salarios iban a ir creciendo y entonces el bienestar social se iba a derramar hacia la población. Eso fracasó. El Frente, hay que decir, se entró en subsidios que se mostraron absolutamente imposibles de seguir sosteniendo por el problema fiscal. Y además hay otra señal, que el gobierno está centrándose en endeudamiento hasta para gasto corriente. Nos vamos a detener en este punto porque es importante, doctor. Tengo que hacer una pausa y vamos a regresar enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios, reacciones sobre lo que se ha conversado esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, WhatsApp 7318-7627, Facebook República TV 33 y en la página web www.canal33.tv. Volvemos. Regresamos, hablamos de economía, del plan de despegue económico que anunció recientemente el gobierno, pero sobre todo centrándonos en aquellos aspectos que a juicio de nuestros invitados debería de contener este plan para poder crecer, generar más empleo formal, potenciar también la inversión pública, la inversión privada y sobre todo que este crecimiento sea un crecimiento inclusivo. Eso es parte de lo que se ha dicho en esta entrevista. Nos acompaña en el estudio el doctor Héctor Dada Iresi y la economista Ana Iris Martínez. Hay que decirlo, y es que también para hacer este análisis económico hemos invitado en reiteradas ocasiones a la ministra de Economía, María Jaén. Le reiteramos de nuevo la invitación para poder conversar porque es importante conocer lo que dicen los funcionarios y el plan de trabajo y la gestión también que están realizando como parte de la rendición de cuentas que al final los ciudadanos pues lo esperan. Vamos a leer algunos comentarios y preguntas que nos han llegado en nuestras redes sociales. Ahí tenemos el primero, dice: excelente análisis.
Una consulta para cualquier ponente. ¿Qué análisis se puede hacer sobre el hecho que el presidente anuncie que en 6 meses tendrá listo el plan despegue económico? ¿No se supone que en el plan Cuscatlán debería haberlo contemplado? ¿O será que el presidente Bukele desconocía o no dimensionó el problema económico, Ana Iris? Sí, yo creo que el plan Cuscatlán, como fue un plan que se hace en el marco de la campaña, pues puede tener diferencias con lo que puede ser su plan ya de gobierno, el plan quinquenal. Hemos estado acostumbrados en las administraciones pasadas que teníamos un plan quinquenal donde decía cuáles eran las grandes apuestas que iba a tener el país y cuáles iban a ser las fuentes de financiamiento. En el caso de la administración del presidente Bukele, pues nos ha ido anunciando los planes hacia determinadas problemáticas quizás más sentidas de la población. Me parece positivo que anuncie que va a haber, digamos, un plan de despegue económico y que va a tomarse 6 meses. Lo que me parecería que sería importante es que durante esos meses involucre o presenten cuál es la metodología que se va a seguir para la construcción de ese plan de despegue económico. Un elemento que olvidé decirlo en el segmento pasado es que es sumamente importante el tema de la gobernanza en las políticas públicas, es decir, un plan que se anuncia de esta manera debiera de contemplar la participación de diferentes actores involucrados en ese tema, es decir, no solamente el sector empresarial, que usualmente es quien tiene un mayor poder de influir en esas decisiones, sino que también a otros sectores, la micro y la pequeña empresa, el sector, digamos, de trabajadores y trabajadoras, la academia, es decir, debería de hacer un esfuerzo amplio y participativo para poder definir esas apuestas si realmente se quiere que un plan sea sostenible y buscar. El Salvador, lo que me parece que es importante es que necesitamos ir construyendo acuerdos en diferentes temas, porque así como para el tema económico, si entramos a ver empleo, también se requiere ahí grandes acuerdos. No podemos seguir con las condiciones laborales de quienes tienen un empleo formal, que sea de paso solo 2 de cada 10 personas en un empleo formal van a tener seguridad social, es decir, 8 de cada 10 no gozan, no van a tener una pensión, no gozan, ni siquiera cotizan. Entonces, hay que hacer reformas también en ese tema, en temas de salario, es importante, y eso no está separado de la apuesta del modelo económico. Entonces, en síntesis, creo que es positivo que se anuncie. Obviamente no es suficiente, se requiere que haya un mayor involucramiento de los actores para poder impulsar un plan de esta naturaleza. Y lo más importante, si se apuestan hacia grandes proyectos que tienen un impacto en los territorios, es importante escuchar la voz de la ciudadanía. No podemos generar una apuesta en un territorio que expulse a las personas que están en ese territorio y que gestionan los recursos en ese territorio. Entonces, creo que el tema de gobernanza y de diálogo es algo que debe de ser un pilar importante para ese plan y para los otros planes que se han anunciado. Bien, vamos a leer más comentarios y preguntas que nos han llegado a esta hora de programa. Ahí tenemos, Paul Steiner dice, para reactivación económica, liquidez, para crecimiento económico, diversificación, para desarrollo económico necesitamos inversión y para que sea sostenible requerimos inclusión. 3 claves del plan de despegue económico que lanzó el presidente Nayib Bukele. Vamos con otro más. Héctor Quiteño dice, ¿qué piensan de la calidad y transparencia del gasto público? El alto índice de deuda y el déficit fiscal tienen su base en el despilfarro de la clase política, corrupción y nepotismo. Doctor. Mire, lo que dice Paul Snyder, cualquier modelo económico requiere inversión, cualquier modelo económico requiere liquidez. O sea, si eso fue lo único que él le sacó al discurso del presidente presentando la elaboración del plan, eso en introducción a la economía lo hubiéramos resuelto fácilmente y no significa nada porque eso no es un plan.
Un plan económico tiene que señalar estrategias, inversión en qué. Por ejemplo, el libro plateado era que Fusades hizo para plan de gobierno del presidente Cristiani, decía claramente, ¿verdad? La estrategia es generar maquila, ¿verdad? O sea, había una estrategia clara. Que a mí no me gusta es otra cosa, ¿verdad? Y que se mostró infuncional. Un plan requiere más que frases hechas. Es como cuando los empresarios dicen es que si crecemos se va a resolver el problema fiscal. Y también otro puede decir si resolvemos el problema fiscal crecemos, ¿verdad? Eso no es un plan, ni siquiera la base de un plan. Son eslogan que no señalan nada. Y me preocupa, eso es lo que cabe en un tweet, y ciertamente lo que se requiere es discusión seria y a profundidad de cuáles son las estrategias del gobierno. Y debo decir, un gobierno tiene derecho a tener sus propias estrategias, por eso lo eligieron, aunque lamentablemente aquí hemos terminado cada vez más eligiendo sin saber qué es lo que piensa hacer con el país la persona que se electa. Sobre la deuda, yo diría que vamos a seguir aumentando la deuda. Cada ocurrencia del gobierno significa un crédito. Y no están cumpliendo ni siquiera el plan Cuscatlán, porque el plan Cuscatlán decía que hay que aliviar el déficit fiscal aumentando impuestos en el sentido de poner impuesto a la propiedad, que puede ser un impuesto predial o a la propiedad, ¿verdad? A las grandes propiedades, y el IVA diferenciado. Pero el señor ministro de Hacienda apenas asumió con este gobierno, porque él viene del gobierno anterior, dice, este gobierno no va a subir impuestos, que es la prueba de que el plan Cuscatlán no es el plan ni siquiera que ilumina las decisiones de gobierno. ¿Se puede pensar entonces, doctor, que lo que se ha puesto en el plan Cuscatlán es algo que no se va a cumplir? Porque, por ejemplo, aquí hablan de elevar la inversión y el empleo, alcanzar niveles de crecimiento del 4% al final del quinquenio. También tratamiento tributario especial y otros incentivos para atraer inversión extranjera directa, implementar reformas económicas y financieras para propiciar el crecimiento de la economía. Sin embargo, el plan no dice tampoco cómo lo van a hacer. Por eso, pero ni siquiera las cosas que sí dice específicamente el plan Cuscatlán se están haciendo. Y lo mismo pasa en educación. Tiene bastante poco que ver con lo que dice el plan Cuscatlán, la estrategia de educación que lanzó la ministra, que además que es sumamente vaga, ¿verdad? Y no señala nada nuevo que no estuviera en los planes educativos anteriores. Quizás salvo una mayor insistencia en la educación temprana de los niños. Creo que estamos en un momento de incertidumbre. Es bastante difícil hablar en esto y hay que decir, uno no está para darle consejos al gobierno, uno está para decir lo que uno cree que el país requiere para crecer, pero esa es la opinión de uno. Hay otras teorías económicas. Lo que requerimos es un debate, como decía Nairis. Necesitamos debatir y los ciudadanos requerimos espacios de participación. Al fin y al cabo, el Estado no es de la familia que ejerce la presidencia, porque también es otra característica singular. Aquí tenemos una familia que ejerce la presidencia, no un presidente individual. La familia que ejerce la presidencia no es la dueña del Estado. Los dueños del Estado somos todos los ciudadanos y tenemos derecho a opinar, así seamos parte del 3% que suele decir el presidente que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque tenemos también la obligación de expresar nuestra opinión y creo que eso es lo que estamos haciendo. Y reitero, creo que vamos hacia un crecimiento mayor de la deuda porque la política del gobierno es conseguir créditos para cualquier cosa que se le ocurra hacer. Perfecto, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista, 7 de la mañana con 39 minutos.
estamos de regreso ya en la parte final de esta entrevista. En el estudio nos acompaña el doctor Héctor Dada Iresi y la economista Ana Iris Martínez, haciendo un análisis de la economía del país, las proyecciones 2020, el desempeño que ha tenido también es importante verlo en las últimas décadas, una situación que no es de ahora y que es importante también analizar, Ana Iris, qué ha pasado, qué medidas fueron acertadas y qué medidas no en las administraciones anteriores, porque hemos visto, por ejemplo, en algunas gestiones donde han estado como titulares destacados economistas, pero al final la situación económica del país se mantiene, es decir, no se ha traducido en una mejoría sustancial. Sí. Bueno, creo que lo tocamos al inicio, el tema de mejorar la variable macroeconómica no necesariamente se refleja tampoco en el impacto en la economía familiar. Y tampoco se han hecho reformas que van a cambiar la estructura en la que se ha venido configurando el modelo de desarrollo del país. Entonces, si no cambias la estructura y haces o impulsas, digamos, las mismas políticas, vas a tener los mismos resultados, ¿no? Si seguís bajo un modelo, en este caso un modelo neoliberal, las diferentes administraciones han tenido, digamos, un enfoque detrás hacia un modelo sustentado en la concentración, en la acumulación, pues los resultados van a ser los mismos. Quizás destacar que en la administración pasada también hay que recordar, y creo que ahí nos hace falta en los análisis siempre la parte histórica y qué fue lo que sucedió en el mundo. Pues si recordamos también el 2008 fue una crisis mundial, eso tiene un impacto en la economía del país. Después tuvimos una serie de fenómenos naturales que impactaron fuertemente al país y que impactaron el crecimiento económico. Es decir, cuando uno ve por qué El Salvador no ha crecido y qué factores externos hubieron en ese periodo, podemos encontrar que tanto eventos extremos tuvieron un impacto en ese crecimiento económico, como el choque en los mercados internacionales también lo tuvieron. Y luego son las reformas mucho más estructurales. Entonces, algo que sí hay que destacar, creo que de política, fue el aumento del salario mínimo. Creo que esa fue una política sumamente importante, el aumento que hubo al salario mínimo con toda la oposición que hubo hacia esa medida. Fue una medida que sí tuvo un impacto positivo en el nivel de ingreso de las familias y que para el debate actual, que es nuevamente revisar el salario mínimo, tenemos que realmente traer esa experiencia, porque sin duda fue una de las medidas que mayor impacto tuvo. También en la política de transformación productiva, el poder definir una apuesta a qué sectores productivos generan valor agregado y poder a través de fondos de inversión productiva del Estado poder acompañar el desarrollo de esas iniciativas y acompañarlas en su desarrollo, todo el trabajo de CONAMIP en ese momento, creo que tuvo resultados importantes para ver que el crecimiento después de la crisis económica empieza, digamos, el país a crecer, no a los ritmos, porque El Salvador ya vimos los 25 años en promedio crece 2%, es decir, pero no se estancó. Entonces creo que eso es importante. Fueron medidas que sin duda es necesario revisar y tratar de ver qué de esto se puede incorporar. Otra medida que creo que es importante a considerar es el trabajo territorial. No podemos seguir pensando que el desarrollo se genera solo en el área metropolitana de San Salvador. Hay que ver las potencialidades de los territorios, hay que apostarle a inversiones, pero inversiones conectadas. Y eso es algo que todavía se debe de incorporar en esta gestión, un enfoque más de desarrollo territorial. Doctor, aciertos y desaciertos de las pasadas administraciones, sobre todo al frente de economía. Mire, yo quisiera decir algo que no se suele decir, que muchas veces los gobiernos no pueden hacer lo que piensan que es necesario hacer porque no tienen la correlación de poder que les permita llevar adelante sus decisiones. Creo que ese fue
un gran problema en los primeros años del gobierno del presidente Funes, que yo siempre he dicho que hay que separar dos partes. El gobierno del presidente Funes, una parte muy ordenada de un gobierno bastante serio, y después se perdió mucho las virtudes iniciales del gobierno del presidente Funes. Yo era ministro en ese momento y muchas de las cosas que quisimos hacer se encontraron con el valladar a veces de los poderes fácticos del país, ¿verdad?, que tienen mucho más poder de lo que se piensa, y a veces imposibilidad de pasar los decretos de ley en la Asamblea Legislativa porque nunca se tuvo mayoría legislativa. Yo creo que ahorita este gobierno tiene mayoría legislativa para muchas cosas, en mejores condiciones que las que tuvo el Frente, ya que Arena está bastante plegada a esta visión, que eso responde a negociaciones que no se dan con partidos, sino con los poderes reales que determinan la línea política de ese partido. Algunas cosas fueron importantes, por ejemplo, transformar CONAMIPE de una institución que tenía la visión de que estaba haciendo política social, en ese sentido de caridad que le dan a la política social, que es totalmente incorrecto, a hacerla un instrumento de política económica. Creo que la transformación que se hizo en CONAMIPE fue muy importante, que nunca se ha valorado ni se ha estudiado adecuadamente, pero que permitió salir a flote mucha gente y que tenía la visión que está diciendo Ana Iris, que lamentablemente después se debilitó por los problemas en que entró el gobierno del presidente Funes, de actuar en el territorio y generar tejidos productivos en el territorio mismo. Por eso se puso en economía un instrumento paralelo que se llamaba Desarrollo Económico Comunitario. Y algo se hizo, después se debilitó mucho y se muestran muchas potencialidades. Me acuerdo una cooperativa que producía unas bebidas que necesitaba comprar naranjas y las estaba comprando a una productora que estaba a 100 kilómetros, y no estoy mintiendo, a pesar de que el país es chiquito, cuando las tenía como a 15 kilómetros de allí, porque no lo sabían. Con solo ponerlos en contacto les reducimos los costos de manera que pudieron y cooperativizar a los microempresarios, que era una obsesión casi del ingeniero Mario Serna y mía en el ministerio. Doctor, y a propósito, ¿cómo ve el balance de esta gestión de CONAMIPE en estos 8 meses de gobierno? Mire, es poco lo que se conoce, que usted tiene poca información en este gobierno, ¿verdad? Y lo que he sabido por algunas personas es que ha habido conflictos con uno de los instrumentos más importantes que creo que se crearon y que le han dado muchos beneficios a las microempresas, que son los CDMIPES. Creo que no se ha valorado adecuadamente lo que significaba eso y el instrumento que podía servir para el gobierno. Ojalá los problemas que ha habido se alivien y haya comprensión, sin negar que el nuevo gobierno tiene derecho a tener las líneas estratégicas que considere adecuado en cada una de las áreas que correspondan. Pero creo que no se ha valorado adecuadamente. Sí fue importante que mencionara la micro y pequeña empresa el presidente cuando lanzó su plan de gobierno. Ojalá le ponga atención, porque eso es importante. No nos va a producir una cifra de crecimiento económico muy alta, pero es capaz de crear trabajo y más bien ocupación, porque muchas veces no es trabajo en el sentido de empleo, ocupación, y que puede conseguirle ingresos dignos a la gente si usted le da una dinámica a las empresas. Desde enseñarles a llevar sus cuentas, que esa es una cosa elemental en la que nosotros nos metimos de cabeza, porque se meten a la bolsa el dinero de la venta y de ahí sacan para sus gastos de familia y nunca saben si ganan o no ganan, ¿verdad? Buen
Tengo menos de 2 minutos, Iris, para finalizar. Solo un elemento que bien decía el doctor Dada es todo el tema de economía política detrás de las decisiones, es decir, es importante y es un área que también tenemos que poner más en el debate público, es cómo hay actores que logran influir de una manera muchas veces desmedida sobre las decisiones de política económica, sobre todo para beneficiar o para tener privilegios que al final afectan derechos de la población. Y lo hemos visto en la política fiscal, hay estudios que han dado seguimiento a cómo decisiones de política fiscal en los últimos 15 años o 20 quizás se han tomado con un criterio de favorecer a élites económicas específicas en detrimento de la población, y este es un tema que también está detrás de las decisiones. Ojalá que haya más espacios para debatir sobre este tema de mecanismos de captura del Estado que Oxfam ha venido señalando también, que no pasa solo en El Salvador, pasa a nivel global, y que al final lo que genera también es que la población sale a las calles, y hemos visto cómo América Latina está convulsionada porque hay decisiones que se toman para favorecer a unos pocos, mientras que las grandes mayorías requieren y exigen una mayor garantía de sus derechos. Perfecto, Ana Iris, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Doctor, gracias. No, gracias a usted, Wendy, y de nuevo un saludo a la audiencia. Perfecto, con esto cerramos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.